A pesar de haber sido el barco más grande y famoso de su tiempo, el Titanic no logró vender todas sus plazas para su viaje inaugural. De las 3.547 personas que podía albergar, solo viajaron 2.224, entre pasajeros y tripulación. Esto se debió a varios factores, como el retraso en la fecha de salida por las reparaciones del Olympic, la huelga de los mineros del carbón que afectó al suministro de combustible, y la competencia de otros barcos más rápidos y modernos. Además, muchos pasajeros cancelaron o cambiaron sus reservas por diversos motivos, algunos de ellos relacionados con presagios o sueños sobre un posible desastre. Bienvenidos amantes de los datos curiosos. Acompáñenme a descubrir las increíbles curiosidades que probablemente no conocías acerca del Titanic. Por si no sabías, el hundimiento del Titanic fue anticipado por una novela publicada en 1898. Se trata de Futility, de Morgan Robertson, que narra la historia de un transatlántico llamado Titán que choca con un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte. El libro describe al Titán como el barco más grande y lujoso de su época, con una capacidad para 3.000 pasajeros y una velocidad de 25 nudos. Además, el libro menciona que el barco no tenía suficientes botes salvavidas y que la mayoría de los pasajeros murió por hipotermia. ¿Coincidencia o premonición? El Titanic formaba parte de una trilogía de barcos construidos por la compañía White Star Line para competir con los transatlánticos de la Cunard Line. Los otros dos eran el Olympic y el Britannic, que tenían el mismo diseño y dimensiones que el Titanic, pero con algunas diferencias en la decoración y los equipamientos. El Olympic fue el primero en zarpar, en 1911, y tuvo una larga carrera hasta 1935, aunque sufrió varios accidentes y colisiones. El Britannic fue el último en terminarse, en 1914, y fue convertido en un buque hospital durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1916 chocó con una mina y se hundió en solo 55 minutos, causando la muerte de 30 personas. Entre los pasajeros más jóvenes del Titanic, había un bebé de 10 meses llamado Frank Philly Axe, que viajaba con su madre Lee en tercera clase desde Londres a Estados Unidos. Cuando se produjo el hundimiento, Lee logró subir a uno de los últimos botes salvavidas, pero perdió a su hijo entre el caos y la multitud. Sin embargo, Philly fue rescatado por otra mujer que lo pasó a otro hombre que lo subió al bote número 11. Allí fue cuidado por varias personas hasta que llegó el Kerpassie, el barco que recogió a los supervivientes. Por suerte, Lee y Philly se reencontraron en el Kerpassie y pudieron continuar su viaje a Nueva York. Sin duda alguna, el bebé con más suerte del mundo. El Titanic tenía 4 chimeneas que sobresalían de su cubierta y le daban un aspecto imponente. Sin embargo, solo 3 de ellas estaban conectadas a las calderas y servían para expulsar el humo. La cuarta chimenea era falsa y solo tenía fines estéticos y aerodinámicos. También se usaba como almacén para las sillas y las mesas de cubierta, y como ventilación para las cocinas y los generadores eléctricos. El pasajero más adinerado y famoso del Titanic era John Jacob Astor IV. Un empresario y escritor estadounidense que poseía una fortuna de unos $87 millones de la época, lo que equivaldría a unos $2.300 millones actuales. Astor era el dueño del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York y había construido el Hotel St. Regis. También había publicado una novela de ciencia ficción titulada Un viaje en el otro mundo. Astor viajaba en primera clase con su esposa Madeleine, que estaba embarazada de 5 meses. Cuando se produjo el naufragio, Astor ayudó a su esposa a subir a un bote salvavidas, pero él se quedó en el barco y murió ahogado. El Titanic permaneció oculto en las profundidades del océano durante 73 años, hasta que fue localizado en 1985 por una expedición franco-estadounidense, liderada por el oceanógrafo Robert Ballard. Sin embargo, lo que pocos saben es que Ballard estaba trabajando en secreto para la Marina de Estados Unidos y que su verdadera misión era encontrar 2 submarinos nucleares hundidos durante la Guerra Fría. Una vez cumplido su objetivo, Ballard aprovechó el tiempo y los recursos que le quedaban para buscar el Titanic, que era su sueño desde niño. Tras varios días de infructuosa búsqueda, Ballard dio con los restos del barco gracias a una pista, una estela de escombros que se extendía por varios kilómetros. Una de las mayores tragedias del Titanic es que pudo haber sido rescatado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Resulta que había un barco cerca, el Californian, que vio las señales de socorro del Titanic, pero no hizo nada al respecto. El capitán del Californian, Stanley Lord, pensó que las luces y los cohetes que veía eran de otro barco que estaba celebrando algo y no le dio importancia. Además, el operador de radio del Californian se había ido a dormir y no recibió los mensajes de auxilio del Titanic. El Californian estaba a unas 20 millas del Titanic y podría haber llegado a tiempo para salvar a muchas personas, pero se quedó quieto hasta que fue demasiado tarde.
El Capitán Lord fue duramente criticado por su negligencia y su reputación quedó manchada para siempre. Y ahí lo tienen, amantes de lo desconocido. Espero que disfrutaras de estos datos curiosos acerca del Titanic. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Hasta la próxima, y que los datos misteriosos los acompañen.